a ver lo que hoy la palabra del Señor nos quiere decir, cómo quiere tratar con nosotros, qué es lo que nos quiere decir de manera personal. Y vamos a leer la palabra del Señor de los versículos 18 al 28, por favor. Vean lo que dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen. Vean cómo describe la Biblia, cómo describe Juan al Señor, que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Y vean lo que dice el Señor a la iglesia de Tiatira. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Vean cómo era esta iglesia, era una iglesia realmente brillante, una iglesia que servía a los demás. Vean lo que dice el 20. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras ¿a quién? A Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y vean lo que dice el Señor. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir, ¿qué dice? Terriblemente. Va a parecer un castigo, dice, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Y sigue diciendo la palabra del Señor. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña, ¿qué dice? La mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo a sus obras. Ven qué tremendo. Dice, ahora al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen, hasta que ¿qué? Hasta que yo venga. Vean lo que está diciendo, hasta que yo venga, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad, hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, dice el Señor, las hará pedazos como vasijas de barro. También les daré la estrella, ¿qué dice? La estrella de la mañana. Y no sé si se dieron cuenta, pero la carta a la iglesia de Tiatira es la carta, fíjense bien, algo muy importante, es la carta más larga de todas las cartas dirigidas a las iglesias en Apocalipsis. En primera instancia, la iglesia de Tiatira, como ya le hemos dicho, es presentada como una muy buena iglesia, como una iglesia que realmente está trabajando. Dice ahí, Juan enfatiza lo que está haciendo, tiene buenas obras, tiene amor, es una iglesia que sirve, es una iglesia que persevera, es una iglesia que ha hecho un buen trabajo, es una iglesia que ante nuestros ojos realmente pues no tiene ninguna tacha. Pero conforme vamos avanzando en la lectura de Apocalipsis, nosotros nos vamos dando cuenta de que no existe iglesia perfecta. Por eso es que después Dios expone el mal que está pasando en esta iglesia. Y expone que en esta iglesia hay dos cosas las cuales el Señor está reprochando. ¿Cuáles son esas dos cosas? La inmoralidad sexual y la idolatría, ¿verdad? Y es algo muy interesante, amigos, porque cuando leemos esta carta a Tiatira, podemos leerla a la luz también de la carta de Éfeso. Y podemos darnos cuenta que Tiatira, a diferencia de la iglesia de Éfeso, ha dejado a un lado la verdad. Fíjense, hay una diferencia entre Tiatira y Éfeso. La diferencia es que Tiatira ha dejado la verdad, pero Tiatira tiene algo
que Éfeso no tiene, y es el amor. Eso es muy interesante. Tiatira tiene una cosa, Éfeso no tiene una cosa. Éfeso tiene la verdad, pero Tiatira tiene amor. Ahora, pensando un poquito en esto, yo en esta mañana quiero lanzar una pregunta muy importante con la cual nosotros vivimos diario. ¿Qué es más importante, amigos? ¿El amor o la verdad? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante para ti como persona? La verdad. ¿Vivir en la verdad o vivir en amor? A ver, díganme. La verdad. Por ahí dice la verdad. A ver, levante su mano. ¿Quién dice que la verdad es lo más importante? Ahí están, 2, 3, 4. ¿El amor? ¿Cuál es lo más importante? A ver, levante su mano. Es que si no dices la verdad no hay amor. Bueno, vamos a ver ahorita. ¿Qué es lo que necesitamos? Hoy quiero decirte que si tú levantaste tu mano y dices que la verdad es lo más importante que el amor, entonces sabrás que puedes vivir en algo muy peligroso. Porque si tú dices que la verdad es lo más importante, quizá tú vas a saber mucho acerca de la ley de Dios, pero te va a costar mucho trabajo, por ejemplo, perdonar las faltas de otros. Pensarás que tu vida es superior a las demás. Pensarás que no es tan importante ayudar al huérfano, a las viudas, a los enfermos. El poner la verdad encima del amor provoca ser, fíjate bien, provoca ser un defensor de la ley de Dios, pero una persona indiferente ante tu prójimo. Es lo que en la teología se le conoce como la ortodoxia muerta. Personas que saben mucho de la ley, ¿verdad? Pero no son empáticos con los demás. Son como los fariseos, ¿verdad? Que cuando no podían ayudar a los demás, no lo querían hacer, no lo veían como algo importante. Ahora, no te preocupes, porque a Poli dice, ching, ya levanté mi mano aquí, pero tal vez tú levantaste tu mano diciendo que el amor es lo más importante. Te quiero decir también que si tú levantas la mano ahí, el poner la verdad, perdón, el poner el amor encima de la verdad, realmente te va a llevar a no tomar en cuenta la escritura, la verdad de Dios. Te va a hacer vivir conforme lo que tú crees que está bien, ¿no? Entonces, si tú dices que el amor es lo más importante, esto también es grave, porque te puede llevar a vivir una vida de libertinaje. Por ejemplo, llevar el sexo, ¿sí? No dentro del matrimonio, sino, bueno, ¿por qué tenemos relaciones sexuales? Pues que te hago. Oye, pero compromiso, no. Lo más importante es mi amor. Te llevará a pensar que el aborto es correcto, ¿no? ¿Por qué abortas? Aborto porque yo amo mucho a este ser y no quiero que sufra. Por eso lo hago. Te hará pensar también que la homosexualidad es aceptable, ¿no? Y dijimos otra vez, no, pues es que Amor es amor. amamos a todo el mundo. Y no estoy diciendo que los cristianos rechazamos a los homosexuales, no los rechazamos, podemos tener convivencia con ellos, pero enfatizamos que están mal, ¿verdad? Entonces, podemos decir también, ¿verdad?, que el tarot es correcto. ¿Qué les parece esto? Porque, pues todo lo hago en nombre del amor, para ver si realmente este es el chico o la chica que me conviene, o si realmente, ¿verdad?, realmente mi jefe me va a tratar bien. Todo esto lo hago en nombre del amor, no sé, o sea, fíjense cómo esto, el poner el amor encima de la verdad, también nos lleva a algo en teología que se le llama la teología liberal. Los liberales hacen un lado la escritura y dicen que todo está bien, ¿verdad? Entonces, esta carta de Tiatira nos dice que el amor y la verdad ambos son importantes. Ambos son importantes. La iglesia de Cristo necesita vivir en verdad y en amor para ser realmente santa, para ser la iglesia que Dios ha llamado a ser. Así es que nosotros tenemos que tomar en serio, ¿sí?, el ser santos. ¿Qué significa ser santos? Reflejar la imagen de Dios. Lo que pide Dios a Tiatira es santidad. Lo que pide Dios a los cristianos hoy en esta mañana, que pida a nosotros, es santidad.
Y vean, esta verdad no solamente la encontramos en esta carta de Teatira, la encontramos a lo largo de la historia de la redención, pero un versículo que me encanta es lo que dice primera de Pedro 1:16, que va a aparecer ahí en pantalla. Fíjense lo que dice: más bien sean ustedes santos en todo Lo que hagan, como también es santo el que lo llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Ese es el llamado que tenemos los cristianos. No solamente es el llamado que tiene la iglesia de Teatira, así es que hoy voy a leer 3 cosas importantes de la santidad, amigos. 3 cosas bien importantes. Número 1, lo profundo de la santidad. Número 2, el llamado a la santidad. Y número 3, la verdadera santidad. Repito, lo profundo de la santidad, el llamado de la santidad y por último, la verdadera santidad. Vamos a ver el primer punto, lo profundo de la santidad. Vean lo que está diciendo. Vamos a ver este mensaje de la iglesia a la iglesia de Teatira. Vean lo que dice del 18 al 20. Escribe el ángel de la iglesia de Teatira: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen de bronce al rojo vivo. Dice, fíjense lo que está viendo Dios en la iglesia de Teatira. Repito, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que las últimas obras son más abundantes que las primeras. Esta iglesia parece ser santa, pero vean lo que dice el Señor. Tengo en tu contra algunas cosas. Que toleras a Jezabel, esta mujer que dice ser profetiza, con tu enseñanza engaña a mis siervos, pues los induces a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados ¿a quién? A los A ídolos. los ídolos. La santidad, amigos, no puede reducirse a una lista de buenas obras. Repito, la santidad, si tú piensas que como cristiano la santidad se reduce a una lista de buenas obras, hoy quiero decirte que esto no es así. Eso es lo que está diciendo Dios a la iglesia de Teatira. Teatira tiene una muy buena lista. Tiene una lista de buenas obras. Y son 5. ¿Cuáles son? Repito, obra, servicio, fe, amor y perseverancia. Pero la pregunta es, ¿Teatira era una iglesia santa? No era una iglesia santa. ¿Estaba bien delante de Dios? No. Los cristianos cometemos el error en reducir la santidad a un grupo selecto de conductas. Somos como Teatira. Presentamos quizás 5, quizás 10 cosas, y por esas cosas que somos, pensamos que somos santos o que estamos bien delante de Dios. Cada iglesia, cada cristiano tiene una lista que erróneamente piensan que por tener esta lista los hace cristianos. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es esa lista? ¿Qué necesitamos para ser cristianos? Dígame una. Leer tu Biblia. Si lees tu Biblia, ya, palomita, che. ¿Qué más? Ir a la iglesia. Si vas a la iglesia de santo, ¿ok? Leer tu Biblia, súper santo, perfecto. ¿Qué más? Creer en Dios. Creer en Dios, perfecto. Otra palomita. ¿Qué otra lista? ¿Qué debe de tener un buen cristiano? Ir a la iglesia. Ir a la iglesia, ¿ya lo dijeron? ¿Qué otra cosa? ¿Qué? Pedir a la iglesia ya. ¿Qué? Servir, ok, servir en la iglesia. Si tú sirves, si estás encargado de algo, no, o sea, eres más santo que los demás, ¿eh? Ayudar a tu prójimo. Ayudar a tu prójimo, si tienes buenas obras, perfecto, Miguel. Y creo que todos ya estamos palomeándonos, ¿no? Creo que todos esto que han dicho, pues, ahí vamos, Sí, ahí vamos. Creo que somos buenos cristianos. Sí, soy yo. Otra vez, díganme. ¿Qué otra? Orar. Orar, si oras, eres un buen cristiano. Leer libros cristianos. Leer libros cristianos. Escuchar alabanzas. Cantar alabanzas y no tener música. No, si te encontramos Boy y tienes a la banda El Recodo, ¿vale? No, ya. Grupo. Caíste, eres una mala cristiana. No decir groserías, no, Ajá. también es otra. Tenemos una lista, pero ¿están de acuerdo que fuera de esa lista realmente a veces no contamos las otras conductas? No lo tomamos mucho en cuenta. Claro. Eso está mal. Creo que simplemente cumplir con una lista no nos hace buenos cristianos. La pregunta es seria en esta mañana.
¿Crees que tu santidad se reduce a una lista de conducta? La mayoría de las veces. Casi siempre. Dicen que no, pero yo creo que sí, porque, no sé, yo me hice esta pregunta. Y la realidad es que cuando yo me porto bien, sí me siento superior a otros, ¿cierto? Claro. Sí me siento superior a otros. Sí me siento superior a decir, "Ah, yo sí voy a la iglesia, tú no vas a la iglesia, soy mejor que yo. Yo leo mi Biblia, yo soy mejor que tú". O sea, sí hay esto. Tenemos que reconocer que realmente a veces sí funcionamos de acuerdo a una lista. Sí funcionamos de acuerdo a ciertas conductas que esperamos tener. Las personas, amigos, no creyentes, tienen su propia lista. ¿Cierto o no? Claro. También. Para considerarse buenas personas. Una persona no creyente, ¿cuál será su lista de palomita en que está bien delante de Dios? Ser moralmente recto. Ser moralmente. Ser buen padre. ¿Eh? Ser buen padre. Ser buen padre. Proveedor. Buen proveedor. Honesto. Ayudar a otros. Por eso cuando tú le predicas de Dios a estas personas que son buenas, que dicen, Pues no lo necesito. Yo lo soy. yo lo soy, no necesito. Claro. Ajá, ¿se dan cuenta? Ahora, la pregunta es, si tú eres una persona que está apenas conociendo el Evangelio, quizás de esta mañana, que tú piensas que esa conducta, ¿no? Porque todos dicen, "Ah, si soy así, pues cuando me muera lo que me espera que es el cielo". Pero no es así, ¿eh? El comportamiento es suficiente para estar bien delante de Dios. No. No es suficiente. Pero vean, el pecado, amigos, es muy peligroso porque no permite que veamos el mal que hay en nosotros. Ese es el problema. El pecado es realmente serio, el pecado que hay en tu corazón es peligroso porque no permite que tú puedas ver que estás mal. Ese es el chiste del pecado. El pecado siempre te va a engañar y te va a decir, estás bien. O sea, te atira, no está viendo su pecado. Y para nosotros parece ser evidente, ¿no? Para nosotros, por eso Dios llega y le dice, oigan, ustedes son unos inmorales sexuales. Y Teatira se queda, ¿cómo? No entiendo. Lo que estás diciendo que lo que estamos haciendo está mal. No lo creo. ¿Se dan cuenta? O les dice, oye, ustedes están riéndose ante otros dioses. ¿Qué dice Teatira? ¿En serio, Dios? No creemos esto. Por eso viene Dios y viene a confrontarlos, viene a hacerles ver su pecado. Así como hoy en esta mañana, quizá tú tengas una lista de buenas cosas. Quizá tú tengas una lista de que crees que eso te hace ser un buen creyente. Pero hoy el Señor viene y te dice, a ver, olvida esa lista. Olvida esa lista. ¿Acaso no tienes un pecado que te está agobiando, en el cual te está destruyendo? ¿Realmente no eres un pecador? A ver, quiero ver. Por eso Dios viene a Teatira y le dice, sin embargo tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetiza, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados ¿a quién? A los hijos. Vean qué mal está haciendo Teatira, repito, es muy obvio, está viviendo inmoralidad sexual y en idolatría, pero ellos no lo ven. El Señor quiere enfatizar el pecado de esta iglesia, quiere que se den cuenta, y tanto así que menciona a una mujer. ¿Quién es esta mujer? Isabel. Pregunta, ¿quién es Isabel? Es la esposa de acá, en Esposa. el Antiguo Testamento. ¿Y cómo era esta mujer? ¿Era una buena mujer? No. Lo indujo a los hijos. La Biblia, ¿no? O sea, acá fue uno de los peores reyes que hubo en la historia de Israel. De Israel. Si no es que el peor, ¿eh? Pero la Biblia describe a su esposa como peor que acá. Era Matilón. Peor. Entonces, Dios sabe que conocen la historia de Teatira. Dios sabe que conocen la historia de Jezabel. Pero por eso se las va a enseñar. A ver, no entienden que están mal. A ver, les voy a enseñar cómo es su vida. Su vida es como la de Jezabel. Y entonces seguramente la iglesia de Teatira dijo, a ver, no exageres, Dios. O sea, creo, a lo mejor estamos cometiendo algunos errorcitos, pequeños detalles en nuestra vida, pero que nos llames que nosotros somos
como Jezabel, creo que estás exagerando. Dice, no, 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 ustedes son como esa reina que tenía, ¿a cuántos profetas a su mano? Dice la escritura. 400. 450, pero dice que también estaban los de Baal, que también que comían con ella. O sea, a su cargo tenía 450 y 450, eran 900 profetas. ¿Y quién va a acabar con ellos? Elías. Corta la cabeza. Pero ella es tan sanguinaria y persigue a Elías para matarlo, ¿lo recuerdan? Sí. Voy a leer unos versículos que están en Primera de Reyes 18-19. Vean lo que dice. Vean lo que dice el 19. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías, ¿qué dice? Se asustó y huyó para ponerse A salvo. a salvo. O sea, esta mujer era mala, 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 mala. Entonces, el corazón de la iglesia de Teatira era perverso. Estaba realmente mal. Esto apunta, amigos, a nuestro corazón. Podemos tener una muy buena conducta, pero podemos ser malvados por dentro. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Realmente se dan cuenta? O yo estoy exagerando. O sea, realmente se dan. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces disfrutan cuando a una persona le va mal? ¿O soy el único desalmado que de repente le salen estos pensamientos que a veces te asustan, ¿no? Dices, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué me alegra que a una persona le vaya mal? ¿No? Es porque realmente nuestro corazón es perverso, amigos. Realmente nuestro corazón es capaz, ¿verdad?, de ser vengativo con nuestras esposas, de aprovecharse de nuestros hijos, de utilizar nuestras amistades, ¿no? A veces tenemos que reconocer, o a poco no, a veces nosotros tenemos amistades, pero para utilizar a nuestros amigos, para nuestro beneficio, ¿no? A ver, yo me junto con Efraín, pues porque tiene una camioneta y pues cuando yo tenga alguna necesidad, pues él me traslada todo lo que yo necesito en su camioneta. Y por eso, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta de la maldad que hay en sus corazones. La pregunta en esta mañana muy fuerte es, ¿hay maldad en tu corazón? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Puedes verla? No siempre. No siempre. Pero hoy el Señor quiere que la veas. Un cristiano no puede decir, soy lo suficientemente santo para no necesitar al Señor. Un cristiano todo el tiempo tiene que decir, sí tengo estas cosas, gracias a Dios, que Él ha transformado en mí, 5 o 6 cosas, pero ¿qué crees? Hay 4 o 5 cosas que aún sigo luchando, que aún están mal en mi vida. Dice Jonathan Edwards, este teólogo que me encanta, en una cita hablando de esto, dice, el pecado, dice Jonathan Edwards, nos ciega a la realidad que está en nuestro propio corazón. Así que el problema no está en la falta de luz, la verdad de Dios. La verdad está ahí siempre. Su verdad brilla suficientemente a nuestro alrededor. Pero nuestros ojos, dice Jonathan Edwards, están ciegos. Estamos ciegos. ¿Qué cosas hoy en esta mañana tú piensas que estás haciendo bien, pero que estás mal? ¿Qué cosas piensas como esposo, como hijo, como padre, como miembro de la iglesia, como servidor de ella? ¿Qué cosas tú dices? Es que estoy haciéndolo bien. Pero entonces viene la palabra y dice, no, estás cambiando. Creo que estás fallando. Tienes que reconocer que eres egoísta, tienes que reconocer que eres orgulloso, tienes que reconocer que eres mentiroso, tienes que reconocer que eres un idólatra, tienes que reconocer que no confías en mí. ¿Qué está pasando en tu corazón? Dios trae su palabra, trae la luz a Teatira y a nosotros nos trae el Evangelio a nuestras vidas para darnos cuenta que estamos perdidos. El Evangelio día a día
nos debe enseñar que somos más pecadores de lo que pensamos, que nuestra rebeldía ante Dios es algo grave. Si tú no piensas, fíjense, esto es algo muy importante, si tú piensas que estás bien, que no necesitas transformación, esto te va a causar muchos problemas en tu vida cristiana. Y por eso es que Dios quiere que reconozcamos nuestras faltas. Vean lo que dice Jesús en Juan 9, del 39 al 41. Esta es una plática, una conversación con unos tipos llamados fariseos. Ellos se creían que estaban ¿qué? Bien. Y vean lo que Jesús, cómo los confronta. Dice Juan 9, de 39 al 40. Vean lo que dice, ahí aparece creo que en pantalla. Dice, yo he venido a este mundo para juzgar, para que los que dice ahí, Los ciegos vean. Y los que ven se queden ¿qué? Ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos qué? Ciegos. Jesús, pero vean qué respuesta magistral la de Jesús. Si fueran ciegos, no serían culpables de qué? De pecado. Pero como afirman que ven, su pecado, ¿qué dice? Permanece. El problema está en que ustedes siempre piensan que están Bien. y si tú piensas que estás bien, entonces ¿vas a necesitar de Dios? No. Como cristianos, día a día tenemos que reconocer nuestro pecado. Así es que hoy en el mensaje de Dios a la iglesia de Teatira, hoy el Señor nos expone al Evangelio y que veamos que no estamos bien, que necesitamos salvación y que necesitamos ser santos. Entonces la santidad es algo más profundo que simplemente cumplir con ciertas cosas. Es realmente darte cuenta que el pecado es algo muy grave. Punto número 2. No solamente Dios muestra la profundidad de la santidad a la iglesia de Teatira, sino también la llama a la santidad. Vean cómo la llama, vean el versículo 21. Le he dado tiempo para que, ¿qué dice? De su inmoralidad. ¿Pero qué dice? Pero no quiere hacerlo. Se parece tanto a nosotros. Dice, por eso, dice, bueno, está bien, no quiere, pero vean lo que va a pasar si no queremos. La voy a postrar en un lecho de ¿qué? De dolor. Y a los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terrible. A menos que se arrepientan de lo que aprendieron. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo a qué? Vuestras obras. Pues el Señor nos conoce. Al Señor no podemos engañarle. Podemos estar aquí, podemos leer nuestra Biblia, podemos aparentar ser santos, pero el Señor conoce las motivaciones por las cuales nosotros le seguimos, por las cuales nosotros estamos con Él. Estos versículos nos muestran algo muy importante. Dios en su misericordia quiere que seamos santos, pero si no nos arrepentimos de nuestro pecado, su ira es inevitable. Fíjense, o sea, el Señor quiere que seamos santos, que nos parezcamos a Él, pero si no nos arrepentimos de nuestro pecado, su ira vendrá sobre quién. Sobre nosotros. Eso no nos gusta escuchar. Hablamos de un Dios de amor, pero también tenemos que hablar a un Dios que odia el pecado. En estos versículos encontramos dos personas, dos tipos de personas. No sé qué persona te gustaría ser, pero bueno, las primeras clases de personas son quienes Dios va a ser paciente con ellas, esperando arrepentimiento. Pero ellas no van a qué, insisten en qué, en no cambiar. Ese es el primer grupo de personas. Personas que Dios va a ser paciente con ellas, que va a decir, bueno, mira este José, no cambia, voy a ser paciente, creo que necesita cambiar, es paciente, pero José insiste, dice, no, yo no quiero cambiar, yo no quiero, pero el Señor es paciente. Al final sabemos
por lo que dice la Escritura, que ese primer tipo de personas, Dios es paciente porque al final van a cambiar. Ahora, hay unos segundos, aquellos que no van a cambiar para nada, que a lo largo de su vida van a insistir, rebelarse contra Dios, a vivir a su manera, y a esas personas el Señor las va a exterminar. La pregunta fuerte en esta mañana es: ¿a qué grupo pertenece? Y se hace un silencio tremendo, porque la verdad es que pues no nos gustaría estar en ninguno de estos dos grupos, porque dice que en el primer grupo, vamos a analizarlo ahorita, va a pasar cosas realmente difíciles. Pero la pregunta fuerte es: ¿a qué grupo perteneces? Quizá ha pasado mucho tiempo, llevas 10, 15 años en el cristianismo, y sí, vienes a la iglesia a horas, pero tú sabes, el Señor conoce tu pecado, sabe quién eres y tú no has querido cambiar. Y no sé si el Señor más adelante realmente te vaya a llevar a un arrepentimiento genuino, o realmente te vaya a terminar, no lo sé. Vayamos al primer grupo. El primer grupo apunta sin duda a aquellos que muy probablemente al final se darán cuenta de su pecado. Ahora, la Biblia, Dios a la iglesia de Tiatira le dice que este proceso no será fácil. Dios lo describe como un proceso de santidad doloroso. ¿Están de acuerdo? Sí. Vean lo que dice el 22. Por eso la voy a postrar en un lecho de qué. Y los que cometen adulterio con ella los haré sufrir. Quizá, no sé cuál sea tu pecado, pero si tú insistes en continuar con él, el Señor para corregirte va a decir: voy a tener que tratar contigo, no a la buena, sino que a la mala. Y esto nos dice una verdad: el querer vivir en pecado abiertamente delante de Dios traerá dolor a nuestras Vidas. Eso es seguro, ¿eh? O sea, no pienses que tu pecado va a quedar impune y que, pues si la iglesia no lo ve, el Señor tampoco lo ve. Y el Señor es amor todo el tiempo. No. Preocúpate, porque si tu pecado sigue y ves que el Señor no hace nada, puede ser el segundo grupo, ¿eh? Es correcto. Pero si hace algo, pues al menos di: pues me ama, pero estoy sufriendo, sácame de este terrible sufrimiento. No puedes vivir desafiando la santidad de Dios. El querer vivir en pecado abierto delante de Dios traerá dolor a tu vida. Por ejemplo, pongo algunos ejemplos rápidos. Si tú insistes en vivir, por ejemplo, en adulterio, tarde o temprano serás descubierto, ¿cierto? Claro. Vas a perder a tu esposa, a tus hijos, o vivirás una relación con muchos problemas. Esa es la consecuencia de tu pecado. Si tú persistes que tener sexo fuera del matrimonio no está mal, tarde o temprano quizá tú enfrentarás una enfermedad. O te abandonarán. Si tú persistes en sentirte superior a los demás, tarde o temprano eso te traerá conflictos con las personas, en el trabajo, en tus amistades. Si tú piensas que nadie se dará cuenta que sigues a Dios por obtener algo, tarde o temprano vendrá algo que evidencie que tú sigues por interés a Dios. Cuando vengan las pruebas, te alejarás de Él. Si tú persistes en vivir sin Dios, Él te hará ver que controla todo. Te llevará a una situación que no puedas controlar. Así es. Entonces, una pregunta fuerte, amigos. ¿Realmente piensas que tu pecado no traerá consecuencias a tu vida? En verdad, yo a veces, y que no es a veces que sea así, no es por un pecado, pero a veces pasa, ¿eh? Recuerden, tampoco no ves por pecado, Dios está haciendo algo malo. A veces no, a veces puede ser que no estés haciendo nada y Dios está aquí contigo. Pero lo que estamos viendo aquí en la carta de Tiatira es que sí, por un pecado, esté sucediendo algo en tu vida. Y a veces nos preguntamos: ¿pero por qué me va mal? ¿Por qué?
Pues es que el Señor te está corrigiendo, el Señor te está haciendo ver que necesitas de Él, que necesitas poner tu vida a cuentas con Él. Pero ¿qué hacemos nosotros? Insistimos a seguir viviendo sin eso. La disciplina de Dios es manifestación, escucha bien, de su gracia. Porque Él siempre quiere sacarnos de nuestra situación de pecado. Él no quiere que sigamos viviendo en oposición a Él. La palabra de Dios nos da un ejemplo claro de esto. De una persona que pecó, que insistió en vivir en pecado, que el Señor trató con él, que le dio chance de que se arrepintiera, pero que continuó. Y esta historia es el rey David. ¿Qué hizo David? ¿Con quién? ¿Qué pecado cometió grave? Muchos, pero uno de ellos, ¿cuál fue? Adulterio. Adulterio. ¿Con quién? Con Betsabé. Era esposa de De Urias. Urias. Etita. Y luego. ¿Y David estaba arrepentido de su conducta? No. No. Es más, hasta mandó a Urias intencionalmente, vete a la guerra, yo me Cometió aprovecho. homicidio. O sea, era un hombre horrible, el rey de Israel, el que dice la palabra que era conforme al corazón de quién? De Dios. De Dios. Quería hasta negar a su hijo. Pero ¿qué le pasó? ¿Cómo Dios trata con él? Manda a Natán. Manda a Natán, y aquí, ¿y qué es lo que pasa? Mata a su hijo. Se muere su hijo. Sus. Se levanta. Su Se levanta. y vean lo que dice David en 1 Samuel 12, 13 y 14. He pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado tu pecado y no morirás, le dice Natán a David. Sin embargo, tu hijo, Murió. pues con tus acciones has ofendido. ¿A quién? Al Señor. Al Señor. El Señor nos llama a arrepentirnos, nos llama a la santidad. Él es paciente, nos da un tiempo. Pero si tú insistes, Él te va a llevar a una situación dolorosa, terrible, para que tú entiendas que estás mal. Arrepentámonos hoy en esta mañana. No esperes a experimentar el dolor de tu pecado. Y si lo estás experimentando hoy, la llamada del Señor es arrepentirnos. Arrepiéntete, iglesia de Catira. Arrepiéntete, iglesia Fuente de Redención. No podemos seguir viviendo descaradamente con nuestro pecado. El segundo grupo no tiene un buen final. Nadie quiere estar allí. Estas personas insistirán en vivir en oposición a Dios sin necesidad de Él. La Biblia también nos da muchos ejemplos de estas personas que murieron por su pecado. Pero una que me encanta es la de los hijos del sacerdote Elí. Elí. Su papá habla con ellos. Oigan, ustedes están comiendo. ¿Qué estaban haciendo? Fornicando. Estaban chantajeando. Estaban chantajeando, estaban comiendo del alimento del sacrificio que no podían comer de él, ¿va? Entonces pues agarraban, se cagaban los tenedores, se echaban todo el alimento y fornicaban y viene su papá, y es sacerdote, y les dice a sus hijos, oigan, ¿están mal? Miren lo que están haciendo. O sea, pueden pecar contra los demás, pero están pecando contra Dios. ¿Y qué dicen los hijos de Elí? No me importa. No pasa nada. No pasa nada. Y vean lo que le dice Dios a Elí, cómo le profetiza en 1 Samuel 2:34. Ahí aparece, creo que en pantalla. Y te doy esta señal: tus dos hijos, Ofni y Fines, morirán. El mismo día. Para estas personas, ¿hay oportunidad? No, ya no. Si persistimos en no tomar en cuenta a Dios, lo que está diciendo a Teatira es, vamos a morir. Y no habla de la muerte que todos vamos a sufrir. Habla de la muerte que experimentaremos en el día final. Habla de esa muerte. Si tú persistes en tu pecado, vas a recibir un castigo. Y el castigo del pecado, dice Romanos, es la Muerte. Esta es la muerte más dolorosa que sufriremos, que experimentaremos.
Vean cómo describe esta muerte Jesús, Mateo 8:12. Pero los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar De dientes. Pues esta muerte no es así como que así, porque muchos dicen, esta teología liberal que ha tratado de desaparecer la verdad de Dios de que el infierno no existe, ha sido muy estratégica, utilizada por el mismo Satanás, porque al no existir el infierno, entonces dices, pues si me muero no pasa nada. Pero Jesús nos habla de que el infierno es real, que el castigo es real, que es un castigo terrible. Así es que, amigos, el mensaje a la iglesia de Teatira y a nosotros es que nos arrepintamos, reconozcamos que tenemos un Salvador que dio la vida por nosotros y que realmente Jesús puede cambiar nuestro corazón, ¿cierto? Él entregó su vida por ti. Él abre tus ojos para que tú veas que tu pecado es real y que tu pecado costó la vida del Hijo de Dios. Cada vez que tú persistes en tu pecado y no dejarlo, lo que tú estás haciendo es estar en esa cruz y decirle a Dios y burlarte de Él y decirle, no me importa que tú mueras, y reírte, ¿sí? Y ser de esa multitud que se burlaba de Él, que lo abofeteaba, que lo cacheteaba. Entonces cuando tú persistes en vivir mal como estás viviendo, te estás burlando del Hijo de Dios. Así es que hoy el llamado del Señor a la iglesia de Teatira, a nosotros, es arrepentirnos realmente, a ver que nuestro pecado costó algo muy grande, que fue la vida del Señor. Y esto nos debe de llevar a repudiar el pecado y a ser santos, ¿sí? Tú no puedes ser santo simplemente porque quieras portarte bien. Para ser santo se necesita comprender el sacrificio de Jesús. Se necesita entender que realmente tú tenías que ser aniquilado por la ira del Señor. Que realmente tu vida no merecía la pena, sin embargo Jesús murió por ti. Hasta que tú entiendas esto, entonces vendrás día a día al Señor y vendrás a pedirle perdón, porque necesitas cambiar, porque el pecado, si bien es cierto, ya no gobierna en ti, permanece en ti y luchas contra él, y solamente exponiéndote al Evangelio puedes repudiarlo y hacerlo a un lado. Así es que el Señor quiere que seamos santos. Y eso tiene que ver el punto número 3, la verdadera santidad. Vean lo que dice la iglesia de Dios, Dios a la iglesia de Teatira, versículo 24. Ahora, fíjense bien, al resto, hay otro grupo de personas que están en Teatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ¿sí? Que ellos sí pueden ver que la vida en Dios no significa solamente reglas o seguir un tipo de reglas. Dice, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás. Les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. La santidad, entonces, no proviene más bien de una enseñanza profunda del Evangelio. Escuchen, la santidad no proviene de seguir reglas o seguir un cierto comportamiento o tener ciertas obras, sino la santidad proviene de una enseñanza profunda del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos confronta y nos dice que somos más pecadores de lo que nosotros pensamos, que estamos rotos, que ninguna de nuestras obras gana nuestra santidad o nos permite estar más cerca de Dios. Por eso dice, no les impondré ninguna otra carga. Por eso les dice esto, porque el ser cristiano no implica hacer cosas, sino implica creer en una cosa que ya hizo Jesús por nosotros. Él murió por su iglesia.
Satanás nos engaña diciendo que no necesitamos arrepentimiento, ¿cierto? Esa es la enseñanza de Satanás. Tú no necesitas arrepentirte de nada. Lo que estás haciendo es correcto. Por eso Juan dice, retengan con firmeza lo que ya tienen. ¿Hasta que qué? Hasta que yo. ¿Qué es lo que tenemos? A Jesús, al Evangelio. Y el Evangelio nos dice que sí estamos mal. Que su sacrificio es perfecto, es suficiente para transformarnos, para dejar a un lado la vieja naturaleza y revestirnos de la nueva naturaleza en Cristo. Permite ver que nuestro pecado es algo peligroso, que tiene grandes consecuencias. Esto lo explica muy bien Juan en su primera carta, primera de Juan 5:8, y con esto termino. Vean lo que dice, esa es la verdadera santidad. Vean, un proceso de continuo arrepentimiento. Vean lo que dice primera de Juan 1, del 5 al 8. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna, no hay mentira. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, ¿qué dice? Y no ponemos en práctica lo que es verdad. No se trata de poner en práctica algunas cosas y algunas no. Es todo. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, ¿tenemos comunión con quién? Con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo. Y vean lo que sigue diciendo. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y ahí viene lo maravilloso del arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Eso es la verdadera santidad. Personas que reconocemos que somos pecadores, personas que reconocemos que el pecado es grave y que no podemos seguir viviendo por él, porque nuestro pecado realmente tuvo un costo muy grande, que fue la vida de su Hijo Jesucristo, y por eso tú y yo continuamente tenemos que venir delante del Señor y vivir en constante arrepentimiento. Y dice el 10, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar. ¿Por qué? Mentiroso. Y su palabra No habita en no habita en nosotros. No sé qué pienses hoy en esta mañana. No sé si crees que eres una buena persona, pero hoy el Señor te llama, como a la iglesia de Tiatira, a que no te veas como una buena persona, a que puedas ser expuesto al Evangelio, para que puedas ver qué tan horrible eres. Pero ¿sabes qué? Hay una buena noticia. Cristo murió por ti. Pero como decía el apóstol Pablo, ¿entonces pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna No, manera. de ninguna manera. Eso nos debe de llevar a vivir vidas transformadas. Y dice Juan que si no las tenemos, si tenemos pecados ocultos, dice, no seamos mentirosos, tengan cuidado, porque quizás sean de este segundo grupo, en donde les espera la muerte final. Roguemos a Dios por misericordia, por esa misericordia que ya tuvo en la cruz. Pero abandonemos el pecado en el que estamos viviendo, iglesia. Abandonemos el pecado en el cual estamos viviendo. Ese es el llamado de Dios a la iglesia de Tiatira y ese es el llamado de Dios a la iglesia Fuente de Redención. Amén. Así es que oremos pensando en esto. Oremos pensando en el llamado de Dios para vivir vidas en santidad. A su mano. Oremos. Señor, tú nos conoces perfectamente a cada uno de los que estamos aquí. A ti no podemos engañarte, a ti no podemos decirte, tenemos estas 5 cosas. Tú sabes, Señor, que no somos buenos esposos, que no somos buenos hijos, que no, Señor, somos buenos trabajadores. Tú sabes, Señor, también que muchos tenemos problemas con la sexualidad. Tú sabes, Señor, que muchos tenemos pecados realmente horribles, que solamente tú conoces, pero que seguimos, insistimos viviendo como si nada pasara. Señor, perdónanos porque no podemos seguir viviendo en rebeldía frente a ti. Perdónanos, Señor, porque creemos
que estamos evadiendo tu justicia. Y hoy podemos ver, de acuerdo a la iglesia de Tiatira, que la justicia de Dios llega tarde o temprano. Así es que, Señor, gracias también porque esa justicia fue recaída en tu Hijo Jesucristo. Pero esto no nos exime de seguir viviendo en santidad, sino todo lo contrario, nos compromete a vivir una vida de constante arrepentimiento, de reconocer que tenemos un corazón roto, un corazón que necesita ser transformado por el poder del Evangelio. Haznos ver, no permitas que el pecado y Satanás nos engañe pensando que somos buenas personas. Que cada día que vengamos aquí, que cada día que abramos tu palabra, seamos expuestos al poder transformador del Evangelio. Cuida nuestras vidas, cuida nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.